Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, vamos a abrir la Biblia y vamos a dejar por esta tarde el mensaje del monte. Hemos dado, me parece, dimos en la radio 7 de las bienaventuranzas y 3:10. Queda otro puñadico de dar, pero lo dejamos para otro momento para que descanséis del monte. Vamos a hablar un tema que una vez me invitó el hermano Juanón muy amablemente por el sello cuando la pandemia, y toqué un tema, pero hablé unos 15 minutos en el sello hasta donde pude llegar. Y hoy vamos a seguir con ese tema. Y hoy tampoco lo terminaré. Iré hasta donde pueda llegar. Comenzamos en 1 de Samuel, leo yo, capítulo 22, verso 3. Y se fue David de allí a Mizpah de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre esté con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David, perseguido por Saúl, y cuando hablamos de Saúl, Mingo, hablamos que eran 1000 hombres que le seguían a Saúl. Era el rey de Israel. O sea, un rey seguía a David para matarlo. Y 1000 hombres iban detrás del rey para matar a David. Y entonces, cuando las guerras no solamente lo pagaba la persona, sino los familiares también. Y entonces David, muy responsable de su familia, que ahí podíamos hablar, pero no es mi tema, cogió a sus padres y los llevó ante uno que tenía mucha amistad. Dice a Moab, David a Mizpah de Moab, y dijo al rey de Moab: te ruego que protejas a mis padres en tu reino. Pero la frase que me llamó la atención fue la siguiente: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. La preocupación de David, hermano Emilio, no era saber lo que él tenía que hacer. Eso no es bíblico. Esa preocupación no es bíblica. Es legalista y yoísta. La preocupación bíblica es esta, la que tenía David: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Eso es importante, hermanos, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. A veces hay hermanos que su preocupación es qué puedo hacer, qué tengo que hacer, qué... No. Tu preocupación es vivir cerca del Señor, descansar en el Señor, intentar no ofenderle a Él y agradarle todo lo más que puedas. Y Él te va a guiar, porque un cristiano auténtico y verdadero es templo del Espíritu Santo. Y hay una promesa en Romanos, que el Espíritu Santo nos guiará. No guía al pastor, no guía al responsable solo, no guía al profeta, guía a todo hijo de Dios, tiene la promesa que Dios le guía. Hablamos a todo aquel auténtico hijo de Dios, a todo aquel que ha nacido de nuevo y a todo aquel que tiene una actitud de obediencia y de sumisión, tiene una promesa de parte de Dios y el Espíritu Santo os guiará. Eso está en Romanos capítulo 8. Es una promesa universal para todos. No es una promesa para el Consejo de Dirección de España, en que pienso que el Espíritu Santo guía al Consejo de Dirección de España. Pero también pienso que a un miembro de la Iglesia que aparentemente es insignificante, si ha nacido de nuevo y ama a Dios con todo su corazón, es templo del Espíritu Santo y también le guía. Gloria a Dios. Entonces, la carga de David, ¿qué era? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Ahí nace el tema. Y aprovecho la ocasión que me brinda la providencia con la Biblia. Los temas deben nacer de la Biblia y se deben desarrollar con la Biblia. Aquel predicador que tiene un tema, que coge una concordancia y busca textos para respaldar ese tema, yo le tengo miedo. El tema debe nacer de la Biblia, el origen debe nacer de la Biblia, el desarrollo de la Biblia, la formación de la Biblia, la conclusión de la Biblia y el objetivo de la Biblia. Ese es el requisito imprescindible y la ley que se debe poner cualquier predicador que ame a Dios y a su palabra. Es una ley que debes atártela a tu cuello.
y escribírtela en la tabla de tu corazón, para no ir a la Biblia con ideas preconcebidas. Y entonces dice este tema. El tema que voy a tocar nace de aquí. ¿No ves? De la Biblia. ¿De acuerdo, hermanos? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Bien. Yo cito y lo tengo aquí escrito. En Salmos 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Primera palabra. Y vuelvo a retroceder. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. No dice hasta que sepa lo que Dios hará. No, especifica. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y tú tienes mucha curiosidad por lo que Dios hará. Pero a ti lo que te interesa es saber lo que Dios hará en ti. Y para ti. Y por medio de ti. El que tiene interés. No curiosidad, interés. Busca el saber lo que Dios hará de él. Y el que es un curioso y quiere hablar, busca lo que Dios quiere hacer a través de otros hermanos para poder hablar y tener tema de conversación. Pero David era muy sabio y dijo: hasta que sepa, repito, hasta que sepa lo que Dios hará de mí, repito, de mí. Y ahora David dice en Salmos 43, 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. No dice tú eres Dios, tú eres mi Dios. ¿Qué adelantas? Decir que existe Dios, si el Dios auténtico no es tu Dios. Por eso David dice: tú eres mi luz. No dice que es la luz, como tú lo dices. Dice: él es mi luz, se apropia. Él es mi luz, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Hasta que sepa, enséñame a hacer tu voluntad. Leyendo ese texto, hermano Quique, me ha llamado la atención lo que no dice. Y leyendo lo que dice, he intentado leer lo que no dice. ¿Y cómo se hace eso? Pues yo te lo explico ahora. Lo lógico sería: enséñame a hacer tu voluntad. No, porque ya lo sabía. Enséñame a hacerla. Es fácil que tú sepas cuál es la voluntad de Dios contigo, pero el problema que tengo yo es que no sé cómo hacerla. Voy a poner una pequeña ilustración. Mi mujer, le digo mañana: mujer, prepara una paella. Y ella va a la plaza y compra todo lo necesario para hacer una paella. Y lo pone encima de la mesa. Y me dice: aquí tienes, he comprado todo lo necesario para hacer una paella. Pero yo no sé hacerla. La tiene que hacer ella. No basta con conocer la voluntad de Dios, hay que saber hacerla. Y el problema de algunas personas, hasta predicando, interpretan bien el pasaje porque tienen conocimiento en la palabra, pero no aplican bien el pasaje a las circunstancias y a las necesidades. Y en la aplicación se ve la habilidad del predicador, y en la interpretación se ve la capacidad del predicador en la escritura. Por eso hay grandes hombres de Dios que escribiendo libros han revolucionado el mundo, y como predicadores han vaciado las iglesias. Porque lo que tienen es conocimiento bíblico, un conocimiento grande, inmenso, poderoso, que es una bendición. Pero luego, predicando por lo que sea, no entramos en detalle, no está a la altura de su conocimiento. Hay teólogos un poco pesados, entonces tiene conocimiento, pero repito, un buen predicador se ve en la aplicación. Ahora, toda la aplicación que antes no se dé la interpretación, el auditorio no puede comprobarlo. Si la aplicación es correcta o incorrecta, entonces no se puede aceptar. El predicador primero debe interpretar, y después de interpretar, de la propia interpretación, como la rama sale del propio árbol. Un árbol primero es el tronco, y luego del tronco salen las ramas. La interpretación es el tronco, y las ramas son las aplicaciones.
Pero hay un requisito imprescindible. Las aplicaciones deben nacer del tronco. Ahí tampoco voy a entrar. ¿Por qué dices, machaco, que David conocía la voluntad de Dios? Porque se la dijo Samuel. No le dijo Samuel, tú eres el ungido, eres el rey de Israel, ¿sí o no? La conocía. ¿Pero cómo la hago si soy un don nadie? Y está de rey Saúl, el ungido de Jehová. No conocía eso de David, pero hizo algo para ser rey de Israel, David. No. ¿Sabes por qué? Porque estuvo a la expectativa de lo que iba a hacer Dios. Si no le preocupa lo que iba a hacer Dios, intenta él hacer algo. Pero como su ideología y su teología eran lo que podía hacer Dios y no lo que podía hacer él, descansó en Dios, respetó a Saúl, ¿sí o no? Tuvo ocasiones, varias veces, ocasiones de vencerlo, de ganarlo, de matarlo. Y cuando habló a Saúl, David le habló con mucho respeto, le llamó Señor, ¿sí o no? Y cuando una vez le dijo a Saúl, tú el Señor, ¿por qué persigues a un perro muerto como yo? Él se llamó perro y a Saúl le llamó Señor. De tal manera que el mismo Saúl le tiene que confesar, hijo mío, eres mejor que tú que yo. Su enemigo tuvo que confesar que él era mejor que él. Esa es la auténtica alabanza. No la que te alaba tu amigo, la que consigues. Porque a un enemigo es fácil matarlo, pero lo difícil es a un enemigo hacerlo tu amigo. Cualquiera mata a un enemigo, ¿sí o no? Pero Dios, que es tan grande, tú y yo éramos enemigos y somos amigos. Amén. Gracias damos a Dios que no nos mató. Amén. Él tuvo tanto amor chencho, tanto cariño, tanta condescendencia, tanta misericordia, que éramos hijos de ira por naturaleza, y Él nos ha reconciliado con el Padre. Y somos los enemigos, somos amigos. Y los enemigos le amamos, y los enemigos damos la vida por Él. Amén. Esto solamente lo consigue Dios, y Dios es el modelo a imitar. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Hazme saber cómo hacer tu voluntad. Hay dos tareas, claro, nadie puede hacer la voluntad de Dios si no la sabe. Pero puede saberla y no saber cómo hacerla. Son dos cosas, ¿sí o no? Pero seguimos, en cada detalle podríamos hablar un poquito, pero si hablo no entro en el tema. Salmos 138:8, dice David también, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. En otras palabras, contempla tu obra en mí y no mi obra. Porque si miras mi obra, la vas a maldecir. Pero si miras tu obra, la vas a coronar. Jehová cumplirá. ¡Cumplirá! ¿Qué es lo que deseas, David? ¿Qué es lo que anhelas, David? ¿Qué es lo que buscas, David? Saber lo que Dios quiere de mí. Y que me enseñe a hacer su voluntad. Y que se cumpla. Y entonces da un grito de fe. Jehová cumplirá el propósito en mí. Y si vamos al Nuevo Testamento, a Colosenses, Pablo dijo, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Amén. Pero David lo dijo antes que Pablo, en Salmos, con otros términos, con otras palabras, ¿sí o no? Jehová cumplirá el propósito en mí. Y ahora vamos a ver si se cumple, a ver si consiguió David esto. Hermano Abraham, lee en esa versión internacional Hechos 13:36. Por favor, escuchad con mucha atención. Es un mensaje de Pablo que predica y es muy largo, pero hay un texto, una frase en ese mensaje que es la que quiero pararme. Hechos 13:36. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado Madre. con sus antepasados. Pablo dice, ahí David había muerto haría unos 1500 años. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice,
Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Pero no murió antes. Yo no quiero morir antes, sin que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Amén. Y Pablo dice, y David, ciertamente David, después de servir a su propia generación, no la generación a él, sino él a su generación. A veces buscamos que nos sirvan y no servir. Y David buscó en su generación servir, conforme al propósito de Dios. Y cuando lo hizo, murió y fue sepultado como los demás hombres. David, lo conseguiste, ¿sí o no? Ahora retrocedo hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová, enséñame a hacer tu voluntad. Y Pablo, inspirado por Dios, muerto David, sepultado. En el panteón de David ya no quedaría nada, porque ¿qué va a quedar en un panteón de un hombre que ha muerto hace unos 2000 años? ¿Qué va a quedar? Pero inspirado por el Espíritu Santo, inspiró a Pablo y dijo, ciertísimamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado. Tenemos que morir todos, pero ¿cuántos vamos a morir sin cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? Que Dios te ayude, que Dios me ampare. Y hay un detalle que no entro, porque yo en este tema creo que no soy el más cualificado para entrar. Pese al pecado de David, se arrepintió y el propósito de Dios se cumplió. ¿Sí o no? Es que eso era en el Antiguo Testamento. Pues Pedro, después de negar a Cristo una vez, 3 veces, y maldecir, el propósito de Dios se cumplió en Pedro. Hay gente que dice que solamente la gracia vale para salvación. La gracia vale para salvación y para restaurar un servicio a un hombre de Dios. Pero eso lo dejamos ahí y ahí no entro, porque repito, creo que yo no soy el más cualificado para tocar ese tema. Alabanzas al Todopoderoso. Vamos a leer Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Veis el propósito de Dios antes de nacer? Dios no solamente ha planificado que tú seas salvo antes de que tú nacieses, sino ha planificado tu actividad y tu trabajo. Según la Escritura, ¿sí o no? Amén. Filipenses busca. Hermanos, Pablo en Filipenses 3:12 dice, no pretendo haberlo alcanzado. Leo yo mismo. No pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo que fui alcanzado. ¿Qué quieres, Pablo? Nada, machaco. Quiero solamente alcanzar aquello para lo que fui alcanzado. Esa es mi idea. ¿Y la tuya qué es, hermano? ¿Que me pongan en el coro? ¿Ser candidato? ¿Ser pastor? ¿Ser responsable? Pues Pablo esas ideas no tenía. Quiero conseguir, dice Chencho, prosigo. Y la palabra proseguir es seguir siguiendo. Prosigo para ver si logro alcanzar para aquello que fui alcanzado por Cristo. Cristo me cogió para algo. Y quiero que antes de morir, que si algo se cumpla en mi vida. Y en el libro de los Hechos, cuando hay un acontecimiento y dicen, ten compasión de ti, dice, ¿pero qué hacéis amedrentándome el corazón? ¿No sabéis que estoy dispuesto a ir a la muerte con tal que termine mi ministerio y mi servicio, que nada tengo preciosa mi vida?
Y en segunda de Timoteo dice a Timoteo, ya anciano, ¡Timoteo! He acabado la carrera. He conseguido lo que quería. Muero en paz. Me han dado la información que de aquí a unos días me van a decapitar. Pero estoy muy contento, Timoteo. ¿Por qué estás tan contento, Pablo? Porque he conseguido lo que quería. Que el plan de Dios, el propósito de Dios se cumple en mi vida. A Pablo no le pudieron crucificar, ¿sabéis por qué? Porque era romano, tenía la ciudadanía romana. Y a uno con la ciudadanía romana no le podían crucificar. Por eso le cortaron la cabeza. Y estando en la cárcel, en la segunda que estuvo, le llegó el dato, el informe. Vas a morir, tal día, la hora. Y él dice, Timoteo, he terminado la carrera. El juez justo llamó a su señor juez justo. A ese que llamas Señor será tu juez un día. No lo olvides nunca. A ese que llamas tu Salvador será tu juez un día. No lo olvides nunca. Que siempre predicamos que Cristo es el Salvador, ¿verdad? Cristo es el Salvador. Es el Señor. Es el Rey. Es la cabeza, pero es el juez. Y Pablo, ¿con qué ánimo? Yo me he imaginado a Pablo y a algunos hombres de Dios cuando les tocó partir. ¿Ves cuando te sientas a la mesa y te pones a cenar? Y cenas a gusto, y al terminar de cenar, retiras la silla para atrás y te levantas, satisfecho. Pues murieron satisfechos y contentos. Spurgeon, antes de morir, la noche antes de morir, reunió a su familia y les dijo, mirad, mañana van a salir en el periódico, el pastor y predicador Carlos Spurgeon ha fallecido. No lo creáis, que es mentira. El pastor Carlos Spurgeon ha llegado al cielo a ver a ese Jesús que tanto he hablado de él. Hay gente que ha partido, Quique, con la sonrisa en los labios y lleno de alegría y de gozo. Dios quiera que cuando llegue tu hora, como va a llegar un día, Mingo, cuando llegue tu hora, como va a llegar un día, y te vas a encontrar con Dios, piensa lo que le vas a decir a Dios. Que con Dios no se juega. Que Dios nos ayude. Pero Pablo, David, cumplieron su ministerio. Hermanos, el objetivo es obedecer, Emilio. El objetivo es obedecer. ¿De acuerdo? Amén. La actividad del hombre siempre es el resultado de una obra previa en el corazón del hombre. Y con esto hay tantos textos aquí que voy a citarlos. Marcos 1:15, no podemos determinar sin el modelo perfecto. Marcos 1:15 dice, y cumpliéndose el tiempo él vino, Jesús. Gálatas 1:4, y cumpliendo el tiempo él vino, bajo la ley. Juan 4:39, y esta es mi comida, que haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Marcos 10:4 y 5, y el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y Juan 17, ¡Padre! ¡Padre! Y ahí estaba interesado, porque no necesitaba Jesús levantar la voz para que le escuchase el Padre. Pero si no la levanta y se lo dice en el pensamiento y en el corazón, nos quedamos sin saberlo. Y ahí que vemos a la segunda persona de la Trinidad hablando con el Dios Padre. Padre, he terminado la obra que me diste. He terminado. El propósito tuyo en mi vida se ha cumplido. Glorifícame, Padre. Glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, Padre. Padre. Jesús cumplió el propósito de Dios en su vida. Pablo cumplió el propósito de Dios en su vida. Y David cumplió el propósito de Dios en su vida. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? Y con esto termino, ¿lo pensáis? El objetivo es obedecer.
no es hacer ruido. No te apoyes en los medios. Vete al fin. Orar, leer, cantar, ir al culto son medios de gracia para que nos ayude a coger fuerzas y ánimos para conseguir el fin. ¿Y qué es el fin? Obedecer a Dios, amar a Dios, respetar a Dios. Gloria a Dios. Yo tengo un miembro que es muy fiel. Esos pastores y predicadores que miran con el metro. Esa es una cristiana, ora 2 horas, ¿verdad? Que ora de 10 a 12, ¿verdad? Y de 12 a 2 está criticando. Entonces, tú cuentas eso, lo que sabes, que de 10 a 12 horas, y yo cuento que de 12 a 2 está criticando. El metro para medir a un hombre es la obediencia, ¿sí o no? Y Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿De acuerdo? Y a veces juzgamos a las personas por el carácter chencho, por lo simpático, por lo amable, por lo cariñoso que es por cientos de cosas externas. Pero no me extraña porque el gran Samuel se confundió y quiso ungir a uno que Dios no lo quería. Y le dijo Dios, ¡no! ¡A este no! ¡Yo le desecho! A un hermano de David. Y si Samuel se confundió, nosotros somos un poco menos que él. También nos confundimos. Y con esto termino. El objetivo es obedecer. No es hacer ruido. Hay un hermano que me contó un detalle, que iba con su hijo por un camino solitario. Y el padre le dijo al hijo, ¿no oyes, hijo, el aire y los pájaros? Sí, papá. Y le dice el hijo, y también oigo una carreta. Y dice el padre, va vacía. Y dice, ¿por qué, padre, sabes que va vacía? Porque una carreta vacía hace mucho ruido, una carreta llena hace menos ruido. Dios nos ayude a hacer menos ruido, a amar y a respetar más a Dios. Hermanos, con esto voy a terminar. Que Dios te ayude y que Dios me ayude. Yo durante muchos años os voy a confesar, me parece que me hablaron de Dios hace 52 años. Y me tiré, me parece, más de 27 años haciendo un tipo de oración que luego me arrepentí. Lloraba Emilio, hermanos, Emilio de las Delicias, lloraba y le decía, Señor, respalda este proyecto. Señor, respalda esta idea. Señor, respalda esto. Y Dios me dijo, por el Espíritu Santo, yo no soy tu recadero, yo no soy tu colaborador, tú eres mi colaborador, no yo el tuyo. Perdóname, Dios mío, y desde entonces me acerco a Dios, no para pedirle que respalde mi plan, ni mi idea, ni mi proyecto, sino me acerco a Dios y a la medida que Él me va revelando su plan, su idea, su proyecto, su voluntad, a esa medida yo debo ir entrando, ¿sí o no? Amén. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y a este título de mensaje vamos a llamarle el objetivo es obedecer, para estar anclaos en la diana, y es la obediencia y no en los medios. Que Dios nos bendiga a todos.